Hola, ¿has oído hablar de la tecarterapia? Es posible que si has escuchado alguna información sobre esta técnica, lo que hayas oído siempre es que son unos equipos que lo que hacen es provocar calor. La realidad, la verdad, es que lo más importante de esta técnica es realmente lo que ocurre en la célula cuando aplicamos la transferencia eléctrica a lo largo de tu cuerpo. Si realmente quieres saber cómo funciona, quédate conmigo en este vídeo que te voy a explicar los principios fisiológicos y físicos que podemos tener con Indiva Active. En primer lugar, te voy a explicar lo que es Indiva. Como ya te he dicho, es un equipo de tecarterapia, es decir, que es una transferencia eléctrica, capacitiva y resistiva. Es una energía, es una corriente que va a pasar a lo largo de todos tus tejidos, que es de alta frecuencia. Normalmente, y aquí viene generalmente la confusión de la que hablábamos anteriormente, cuando hablamos de equipos de alta frecuencia, son equipos que cuando los encendemos generan calor. En el caso de Indiva es distinto precisamente porque la frecuencia en la que trabaja está dentro del espectro más bajo de la alta frecuencia. Si la alta frecuencia va de aquí a aquí, Indiva se sitúa en la parte más baja. Eso nos va a permitir que podamos trabajar con temperatura y sin temperatura. La causante, la culpable de esta posibilidad es la frecuencia con la que trabajamos cuando hacemos uso de la tecnología Indiva. Esta frecuencia es de 448 kHz. ¿Cómo funciona esta tecnología? Lo que hacemos es una aplicación de energía de alta frecuencia, como te he comentado, que nos va a permitir trabajar con temperatura o sin temperatura. Cuando trabajemos sin temperatura, luego os lo voy a explicar con más detalle, vamos a tener un efecto directo celular. Sin embargo, cuando trabajamos con temperatura, la manera de calentar, la manera en la que los tejidos van a aumentar su temperatura, no es de fuera a adentro, como os he dicho antes, sino que es el propio tejido el que se calienta. Cuando aplicamos esta corriente se encuentra con diferentes resistencias, como pueden ser los huesos, los tendones, diferentes estructuras, y esta resistencia que estas estructuras ofrecen a la corriente se transforma en calor. A más resistencia, entonces, vamos a tener más efecto térmico. Como os estaba comentando, vamos a tener la posibilidad de trabajar sin temperatura, que le vamos a llamar subtermia. Cuando estamos trabajando en subtermia, cuando tenemos estos efectos térmicos, lo que ocurre es que hay una acción directa sobre las células, sobre el tejido celular, que como consecuencia lo que nos va a dar es una proliferación celular. ¿Qué significa esto? Al final lo que vamos a conseguir es que haya mayor número de células sanas en esa zona que estamos tratando, en esa zona donde tú tienes un problema y vas al fisioterapeuta para que te trate. Es la manera en la que sabemos y vamos a conseguir, precisamente por trabajar en esa frecuencia que te comentaba anteriormente, que vamos a tener una regeneración más rápida de los tejidos y de los propios procesos de recuperación de tu cuerpo. Por otro lado, también es verdad, como hemos dicho, que podemos utilizar los efectos térmicos. Aquí vamos a utilizar sobre todo los efectos, los beneficios de la temperatura. Vamos a tener más vascularización, vamos a tener más oxigenación y, en función de lo que necesitemos en cada caso, nos va a interesar este aumento del efecto térmico. ¿Cómo podemos aplicar esta tecnología? Ya hemos hablado de que es una tecnología, una corriente eléctrica, una frecuencia determinada, pero ¿cómo la pasamos al paciente? ¿Cómo hacemos que te trate en tu cuerpo? La manera va a ser a través de dos electrodos. Un electrodo pasivo que va a estar quieto, no es pasivo, es una placa de retorno, simplemente es estático, sería la palabra correcta. Y un electrodo activo, que es el que veis aquí, es el que veis aquí. En ambos casos, este es un electrodo capacitivo y este es un electrodo resistivo. Lo que vamos a conseguir con cada uno de ellos, si lo podéis ver aquí, os lo puedo mostrar, este sería el electrodo capacitivo. En este caso vamos a tener una acción más superficial sobre los tejidos superficiales y, sin embargo, cuando trabajemos con el resistivo, que es este de aquí, es directamente más metálico, vamos a tener una acción más profunda. Bien, aparte de esto, voy a haceros un pequeño ejemplo para que entendáis un poco cómo funciona esto, cómo la corriente pasa a través de vuestros tejidos y a través de vuestro cuerpo. Imaginaros lo que os voy a mostrar aquí, lo que os voy a dibujar va a ser un corte de la pierna, por ejemplo, como si la cortase por la mitad, y va a ser una visión desde arriba, como si estuvieseis viendo este corte desde arriba. Lo que veríamos, más o menos, sería un corte en el que veríamos el hueso.
justo y muy pegado, una capita muy finita que hay justo alrededor, llamada periósteo. Luego, más allá, encontraríamos el músculo, diferentes estructuras musculares, y por encima tendríamos lo que es la piel, la capa dérmica. Imaginaros, como os decía, que estáis viendo esta imagen desde arriba y que vamos a aplicarle la tecnología de Indiva. Lo que haríamos es colocar un electrodo en este punto, la placa de retorno que ya hemos comentado en esta zona, y lo que tenéis que entender es que la corriente va a ir desde el punto A hasta el punto B en toda su profundidad, haciendo este recorrido. Es importante que entiendas entonces que la corriente va a pasar por todos los tejidos, por todas las estructuras que hay entre medio de estos dos electrodos. Todo aquello que haya en medio del circuito va a estar expuesto a esta corriente y, por lo tanto, a los beneficios que ésta conlleva. Vamos a borrar el dibujo. Bien. De los electrodos que estamos hablando, ya te los he enseñado, tenemos el electrodo capacitivo, el electrodo resistivo, y luego también, en el caso que sea necesario, sobre todo para una aplicación más a nivel de ginecología, hay un electrodo resistivo intracavitario que es longitudinal, que nos va a servir para hacer tratamientos intracavitarios, para tratamientos más profundos, siempre que tengamos cualquier tipo de lesión a nivel de suelo pélvico. Bien, espero que este vídeo te haya gustado, que te haya interesado y que hayas podido entender un poquito más cómo funciona la tecnología Indiva.